Muchas gracias a Alberto Medina Méndez y al Club de la Libertad por invitarme a hablar en esta nueva versión del Congreso que realizan anualmente. Voy a referirme obviamente al tema que me pidieron hablar, pero no sin antes profundizar en uno de los últimos trabajos que he publicado porque está relacionado con el tema de los pilares del crecimiento, del desarrollo económico, que es este libro, que es un libro que acaba de sacar Oxford University Press, del cual yo soy coautor. Escribí un capítulo porque quisiera partir con un marco teórico más bien general respecto a la tesis que yo presento en este libro en torno a por qué ha fracasado América Latina en general. Y la tesis ustedes la conocen, tal vez no es tan novedoso porque la vengo repitiendo hace por lo menos una década. Tiene relación con la prevalencia de ciertas ideologías e ideas que se instalan definiendo el tipo de instituciones que tenemos en nuestros países. Instituciones formales y también instituciones informales. Ya que este congreso tiene lugar en Argentina, sería interesante recordar a Alberdi, quien hablaba de la diferencia entre la cultura anglosajona y la cultura latinoamericana, en el sentido de que la latinoamericana recibía de la tradición francesa constructivista, de pensadores como Rousseau, una influencia preponderante en circunstancias de que la tradición anglosajona obviamente no tenía ese tipo de influencia, cuyo eje central era que el gobierno, el Estado, era el encargado de sacar adelante a las personas y resolver los problemas sociales. Alberdi hace esta distinción en el siglo XIX y Hayek la haría mucho tiempo después en una entrevista en la cual le preguntan por qué él cree que América Latina fracasa comparado con Estados Unidos. Y entonces Hayek contesta, bueno, esto en la década de los 80, dice, el problema en América Latina, me parece, es que ha sido muy influida por la tradición racionalista francesa, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, las ideas británicas del liberalismo anglosajón, de Adam Smith y de ese tipo de pensadores han sido mucho más influyentes. Entonces, en América Latina, el gobierno es visto como responsable de sacar adelante a las personas. Versus, obviamente, lo que es Estados Unidos, donde es al revés, o era al revés. Eso ha ido también cambiando, lamentablemente, en Estados Unidos. Ahora, eso es, a mi juicio, el tema central. La realidad es que son las culturas las que definen hacia dónde van los países. Las culturas van modificándose de acuerdo a las ideas que predominan, las ideologías que van predominando. Es muy complejo la interacción entre instituciones formales, incentivos, costumbres, hábitos e ideas, porque opera en los dos sentidos. Un Estado benefactor, por ejemplo, como el sueco, se ha demostrado que ha destruido o ha deteriorado más bien la ética del trabajo de los suecos. Hay estudios que muestran esto. Nima Sanandaji tiene libros publicados sobre este tema, cómo el asistencialismo, incluso en estados con poblaciones tan homogéneas, tan eficientes y tan productivas como la sueca, tienen efectos que son bastante perjudiciales para la ética del trabajo y la productividad en esos países. Pero al mismo tiempo, el tipo de ideas que predomina es la que frena el crecimiento y el avance del Estado. Eso en América Latina ha sido en general un problema. Desde nuestros orígenes además tenemos esta tradición y esta historia colonial que es mucho más compleja que la norteamericana, porque nuestras instituciones fueron extractivas, como dicen Robinson y Acemoglu acertadamente, versus las norteamericanas, que fueron más bien casi desde el origen inclusivas. En Estados Unidos no tenían poblaciones indígenas de la extensión y de la densidad que existían en América Latina, por lo tanto no era posible explotar mano de obra esclava o bien explotar a los indígenas como se explotaron en América Latina. Tampoco existían recursos naturales, oro, plata, todas esas cosas en Estados Unidos no se encontraron, el clima era terrible, en fin, entonces los colonos se vieron obligados a producir por su propio esfuerzo, por un lado, mientras los colonos acá, que además tuvieron toda una relación de otra naturaleza con las poblaciones autóctonas, en el sentido que hubo mucho más mestizaje y todo lo demás, bueno, ellos sí aprovecharon todas esas ventajas de la riqueza natural y establecieron las costumbres, las tradiciones que venían de España y las ideas que predominaban de la España de esa época versus, obviamente, Estados Unidos, que importa las tradiciones anglosajonas. Pero todo esto simplemente es para entrar al caso chileno, que es lo que me han invitado a comentar. Obviamente Chile no se escapa de esta regla general de América Latina
Pero sí es interesante saber que en el siglo XIX, como en otros países, Chile fue un país extraordinariamente liberal. Llegó a ser el país número 16 de ingreso per cápita en el mundo. Su economía era muy abierta. Teníamos un sistema de banca libre que fue uno de los experimentos más radicales de banca libre que existió en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Y la influencia de un pensador en particular que fue Jean-Gustave Courcelles-Senuil, un liberal clásico francés muy conocido, citado por Karl Marx en El Capital, alabado por Joseph Schumpeter en su libro sobre la historia de las doctrinas económicas. Bueno, este personaje fue contratado increíblemente por el gobierno de Chile. Manuel Montt, de mediados del siglo XIX, viene a Chile y se convierte en el primer profesor profesional de economía política en el país. La Universidad de Chile hasta el día de hoy tiene un aula con su nombre, y él era un liberal del tipo Milton Friedman, y sus ideas fueron extraordinariamente influyentes en la clase política chilena. Esto está totalmente acreditado por historiadores y en la academia, dejando una serie de discípulos que continuaron con su trabajo hasta la década del 30, donde, como en muchas partes, las ideas liberales pierden su influencia y son reemplazadas por el estatismo, el corporativismo, el proteccionismo, el fascismo incluso, y después por el socialismo y doctrinas más bien marxistas. Entonces, Chile, desde mediados del siglo XIX en adelante, fue un país en que el liberalismo económico tuvo una gran influencia. Incluso ya a principios de 1800, el libro de cabecera para estudiar economía era el famoso tratado de Jean-Baptiste Say sobre economía, y ya en esa época empezaban las primeras influencias liberales clásicas. Lo que ocurre luego, como ocurrió en gran parte de América Latina e incluso el mundo, ¿no?, es que Chile se cierra producto de la Gran Depresión, las ideas liberales quedan desprestigiadas, pero en la década del 50 comienzan nuevamente intentos para revivir la tradición liberal en Chile. La misión Klein-Sachs, que vino a resolver los problemas de la economía chilena, que era uno de los países con la mayor inflación del mundo, que la economía estaba completamente intervenida por el gobierno, el proteccionismo desbocado. La CEPAL ya comenzaba a causar estragos porque se instaló con Raúl Prebisch a fines de la década del 40 en Chile, generando cambios tremendos y con una influencia gigantesca sobre los políticos nacionales y sobre la discusión pública nacional. Todo eso llevó a Chile a perder posiciones relativas y a ser incapaz de resolver sus problemas. Pero como digo, en la década del 50, frente a esta situación desastrosa de la economía, Carlos Ibáñez del Campo, que había sido un nacionalista proteccionista militar, que había estado antes en el gobierno en el país, en la década del 20, en fin, en ese momento él decide traer a estos economistas de Estados Unidos de la misión Klein-Sachs, que proponen básicamente un conjunto de recetas y reformas que serían las mismas o muy parecidas a las que aplicarían los Chicago Boys tiempo después. Y en esa misma época comienza el intercambio de la Universidad Católica con la Universidad de Chicago. Tiempo después comienzan a llegar los primeros economistas de Chicago que empiezan a reformar el currículum de la formación económica, que era altamente proteccionista y atrasado, y empieza a crecer la influencia. Empieza el diario El Mercurio con su página económica a difundir estas ideas, en fin. Finalmente, bueno, viene el gobierno de la Unidad Popular, el país termina por colapsar, como está Venezuela hoy, muy parecida era la situación de Chile en el año 73, y bueno, viene el golpe de Estado, se acaba el experimento marxista de Salvador Allende y entran los militares sin un plan de qué hacer. Entonces, 2 años, los militares mantienen la economía, la dirigen como venía dirigiéndose, fracasan completamente y luego deciden optar por el famoso ladrillo, que fuera el programa de los Chicago Boys, que había sido elaborado para una eventual victoria de Alessandri en la elección en contra de Salvador Allende, pero que fue reformulado bajo la Unidad Popular. Y ese fue el documento fundador de lo que fue la revolución económica liberal en Chile, que tanta alarma y tanto escozor causó a nivel académico internacional y a nivel político internacional. Y esas transformaciones permanecieron en Chile, permanecieron vigentes, pero, y esto es lo importante, la población, la ciudadanía aceptó estas reformas y las apoyó. Y creo, me parece,
que la clave de que estas reformas hasta ahora hayan subsistido, incluso ahora más tiempo en democracia que lo que estuvieron en régimen autoritario, tiene que ver con ese acervo liberal que existía en Chile ya en el siglo XIX y que era mucho más influyente de lo que tal vez fue en otros países de América Latina, porque incluye la obra de un pensador como Andrés Bello, que se instaló en Chile, que fue obviamente presidente o rector de la Universidad de Chile, y uno de los intelectuales latinoamericanos, si no el intelectual latinoamericano más importante de todos los tiempos. Todo el Código Civil de Bello, que fue el código modelo después para las distintas naciones en América Latina, es un código que recoge los principios del liberalismo clásico en lo que se refiere a la protección de propiedad privada, la libertad contractual, la responsabilidad y todo lo demás. Y eso generó una cultura dentro del derecho chileno, la cultura jurídica nacional, muy liberal. Y a mi juicio por ese conducto se mantuvo, incluso a través de todo el siglo XX, ideas como la libre circulación de la riqueza, que era uno de los pilares centrales del Código de Bello, la libertad contractual, la idea de la igualdad absoluta, en términos de igualdad ante la ley, entre las partes que contratan, que eso era algo bastante revolucionario en esa época. Bello era un seguidor de la Ilustración escocesa, un lector de Adam Smith, y tuvo una influencia que perdura hasta el día de hoy. Entonces, creo que hubo un acervo de cultura, de ideas, de tradiciones, por lo menos latente en Chile, que se desplazó ciertamente en la década del 30 en adelante, pero que empieza a resucitar en la década del 50, que la misión Klein-Sachs fracasó porque teníamos una rent-seeking society, una sociedad buscadora de rentas que hizo imposible aplicar las transformaciones. Entonces, políticamente no fue viable en ese minuto, pero luego, bueno, viene el contexto que todos conocemos y sí se hace factible aplicar esas transformaciones. Lo interesante es que la democracia, los gobiernos de centro-izquierda que gobernaron después, no solamente mantuvieron, sino que profundizaron estas transformaciones económicas. Y el liberalismo ganó no solamente la batalla de los resultados que estaban a la vista, sino también la batalla de las ideas. Finalmente se comprobó que lo que decían los pensadores liberales era efectivo cuando también se derrumba el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Todo eso, por supuesto, jugó un rol importante. Pero la clave del éxito económico fue, me parece a mí, chileno, la existencia de ese tipo de tradiciones y de ese tipo de historia. Piensen ustedes que la economía chilena empieza a cerrarse en los 30 o fines de los 20, fue por 50 o 60 años muy libre, y en los 50 ya, es decir, 20 años después, o un poco más, comienzan estos brotes de liberalismo nuevamente, que no tuvieron la fuerza para crecer lo suficiente, absolutamente. Pero finalmente los Chicago Boys no hacen nada muy original en Chile, esa es la realidad. Su programa, que fue el ladrillo, no era muy distinto de lo que planteó la misión Klein-Sachs, y lo que la misión Klein-Sachs planteó no era muy distinto que lo que hizo Courcelles-Zenuil y sus seguidores en Chile antes. Entonces, casi uno podría decir que la excepción en Chile, desde por lo menos mediados del siglo XIX en adelante, fue el estatismo y el intervencionismo proteccionista, si uno lo ve en términos y periodos de tiempo, y que la regla general, o lo que predominó, si uno ve la historia, fueron ideas más bien del liberalismo económico. Esto puede resultar un poco chocante, pero haciendo bien el estudio de la historia de Chile, esa es la conclusión a la que uno puede llegar. Y lo otro que es importante, y voy terminando con esto, porque una videoconferencia siempre es algo agotador para quienes la están mirando, insisto, lo otro que importa es que finalmente los Chicago Boys trabajaron sobre ese legado cultural, intelectual, liberal, tanto así que un economista de la CEPAL que se llamaba Aníbal Pinto en la década del 50, cuando observa la misión Klein-Sachs, escribe un artículo titulado De vuelta a Courcelles-Zenuil, diciendo que lo que planteaba la misión Klein-Sachs era lo mismo que había planteado Courcelles-Zenuil y sus seguidores. Entonces, la razón por la cual esto podría terminar fracasando en Chile es finalmente porque se pierde la batalla de las ideas y doctrinas colectivistas como las que ha promovido la presidenta Bachelet y el populismo demagógico que hemos visto estos últimos años, por supuesto nada comparable con lo que se ve en Argentina, termine prevaleciendo, pero incluso hemos visto hoy que la presidenta Bachelet y el gobierno de la nueva mayoría, con su intento de pasar una retroexcavadora, como ellos lo dijeron, al sistema neoliberal, han fracasado. Han fracasado al punto de que la popularidad está completamente en el suelo, tanto de las reformas como del gobierno mismo, y
el próximo presidente lo más probable es que va a ser Sebastián Piñera, y por una distancia muy, muy grande. Eso no significa que Sebastián Piñera sea un liberal clásico. Creo que de todos modos en Chile la economía política ha ido girando hacia un mayor intervencionismo y redistribución del Estado. Se ha prometido desde la campaña de él cubrir también a la clase media de riesgos de salud, en fin, extender de alguna manera la red de protección a la clase media, lo cual a mi juicio es un precedente un tanto peligroso, aunque se quiera hacer de una manera mucho más inteligente y eficiente que lo que se pensó antes, pero es un precedente que en realidad es peligroso porque da la señal de que el Estado tiene que hacerse cargo de resolver problemas y inquietudes y satisfacer necesidades de las personas. Sin embargo, no es la cosa radical, refundacional, populista y chavista como la que tiene el Frente Amplio, que es este conglomerado chileno que también va a la elección presidencial, o la retroexcavadora de la nueva mayoría. Entonces, si en Chile somos capaces de mantener la vigencia de las ideas, y vuelvo a la introducción, la vigencia de las ideas y la influencia de la filosofía liberal clásica, que está más arraigada de lo que muchos sospechamos, vamos a tener posibilidad de revertir esta tendencia y vamos a tener también la puerta abierta para mantener el curso del desarrollo económico y el progreso del país. Si fracasamos en esa tarea, por supuesto, está todo perdido y el país va a terminar convirtiéndose en otro caso más de desarrollo frustrado y de fracaso latinoamericano. Confiamos en que vamos a lograr, con todos los think tanks y la red de apoyo que existe en el país y también la red internacional, mantener vibrante la discusión en torno al liberalismo clásico en Chile y por lo tanto que las instituciones van a seguir un camino razonable al menos de desarrollo económico y respeto por la libertad individual. Bueno, eso es lo que les quería contar brevemente sobre las razones por las cuales Chile tuvo éxito y lo ha seguido teniendo a pesar de los intentos por desbancar el sistema económico que hubo en estos últimos 4 años con mayoría en el Parlamento y con el gobierno. Así todos no fueron capaces de desbancarlo. Le hicieron daño, pero no lo desbancaron completamente, no al nivel que ellos querían. Y, insisto, las ideas son la clave en la medida en que cambia la opinión pública y van cambiando las instituciones formales a partir de que los políticos siguen a la opinión pública, podemos ir generando también los incentivos para que cambien las conductas de las personas, y el discurso de los intelectuales públicos y de los economistas es muy importante también para ir cambiando ese tipo de visiones proclives al populismo y a la demagogia. Con eso me despido, les agradezco mucho por su atención y bueno, espero en una próxima oportunidad estar presente personalmente para poder también tener el espacio de intercambiar preguntas y respuestas. Muchas gracias.